Entonces, buenas noches a todos, buenas tardes, en verdad, todavía técnicamente. Hola, buenas Esta tardes. es nuestra reunión del Centro de Exalumnos, que la hemos dividido empezamos nuestra primera jornada como de entrevistas con exalumnos y amigos emblemáticos del colegio. Nos acompaña en esta oportunidad el gran maestro y profesor maestro, profesor y talentosísimo músico, el señor Alejandro Prieto, quien fuese profesor, en mi caso particular, del ramo Historia y Geografía, por allá cuando yo cursaba primero y segundo medio. Esto ya hartos años atrás, por lo menos 96, 95, me refiero en particular. Alejandro se ha desempeñado en varias labores y se desempeñó en varias labores clave en el colegio, en el Alonso Ercilla. Participaba activamente también de las labores de pastoral, recordado guitarrista en todas las misas que nos tocó organizar como delegado, a los que fuimos también delegado pastoral en el colegio. Y en mi caso particular, y ahora que está haciendo todo esto grado, Alejandro, agradecerte por una de las experiencias más educativas que tuve en el sentido en mi paso por el IAE. Creo que todavía me acuerdo y siempre se lo comento y lo comparo con otros amigos y las experiencias en el colegio. Fue el primer profesor que como prueba nos hizo escribir ensayos de las cosas que veíamos. No nos preguntaba quién conquistó Roma, quién hizo tal cosa, quién hizo tal gallo, no. Era, te voy a dar una lista de valores y antivalores. Aquí tienes una lista de 9 cosas, tienes que elegir 3 y desarrollar tus ideas de lo que tú crees, y aprendiste un poco de lo que vimos esta vez. Nunca pensé, cuando lo vi, nunca le tomé el peso a lo que estábamos aprendiendo ahí. Pero ahora que me dedico a la profesión de ingeniería, y la única manera que existe de comunicar conocimiento es escribiendo y siendo lo más claro posible y lo más didáctico posible, uno toma las experiencias de atrás en la vida y los profesores que de alguna manera incentivan esas cosas. Y creo que ni siquiera en mis clases de castellano tuve esa experiencia, sino que fueron en las clases de historia. Así que con usted, Alejandro Prieto. Alejandro, bienvenido a nuestra reunión. Por favor, Hola, buenas preséntate. tardes. Sí, Buenas muy tardes. contento de participar, que impactante que la presentación, te digo, porque uno no, hay cosas que uno nunca proyecta de lo que va, de lo que puede ser relevante y trascendente para los estudiantes, a pesar de que siempre sabe que uno está sembrando para lo que viene después, pero generalmente eso no se ve. Así que verlo, gracias. No, Qué acá. bien. Oye, bueno, hoy día nos acompaña también para darle la introducción a Alejandro, el hermano Hernán Cabrera, que es nuestro asesor del centro de exalumnos, Eduardo Carmi Bruto, de la promoción de, ¿me corrige? 66. 66. 66, ¿cierto? Para que te haga una idea. Es imposible que le haya hecho clases, Jano, así que no te preocupes, si no te acuerdas de él. Y está Nicolás Bravo Orsola, que es de la generación del 2008, si es que no me equivoco. Y bueno, yo obviamente soy de la promoción del 99. Parte también del centro está Juan Pablo Queirolo, que es ya la generación, me parece, corrígenme, por ahí por el 84, junto con Daniel Villar, que andan por ahí por... 84, salió en la misma 84. generación mía. Sí. Exactamente. Sí, la Entonces, misma, de la- Cantarero, Necho Reyes. claro, hay de esa camada de profe ahí virtuosos, muchos profe dedicados a la docencia, muchos Colegio exalumnos dedicados a Taiba. la docencia en esos años. Así que lo primero que te queremos preguntar, Alejandro, primero, preguntar por ti, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo en estos momentos? ¿Qué es de tu vida este último tiempo? Eh, Mira, bien, pues, bien estoy. Bueno, todo dentro del contexto de pandemia, que también le aporta una carga emocional distinta a lo que ha pasado, pero por suerte no hemos tenido que lamentar a nivel familiar, por lo menos, pérdida, sí a nivel de amistades, pérdidas que ustedes también Mm. ciertamente han lamentado. Dos colegas, precisamente como tú decías, del mismo departamento, que
que ha sido muy sensible, y muy sensible no poder estar tampoco en la ceremonia de fallecimiento y en los funerales. Pero aparte de eso, bien, ahora trabajando desde el sector marista Chile. Ya dejé el colegio hace un par de años, dejé hacer clases, cosa que no es sencilla y que se echa de menos siempre, pero desde el sector estoy trabajando en el equipo curricular. Fundamentalmente el apoyo que se hace a los colegios a los colegios de la congregación, tanto los particulares pagados como, y sobre todo me atrevería a decir, a los subvencionados técnicos profesionales que le han dado también un nuevo aire me imagino yo, Hernán lo podrá corroborar, a la congregación también, y que ciertamente nos aportan mucho a una mirada de futuro. ¿Mm? Así que en eso estoy ahora, trabajando en eso. Algo de música, ahora un poco menos presente, algo de política también, con las intensidades que tiene la política, porque a veces es más fuerte que otras veces, así que no es una tarea permanente, pero sí es un voluntariado en ese sentido. Y eso, y ahora también con un doctorado en algo que va a sonar muy raro, pero estoy haciendo un doctorado en pensamiento complejo, que yo creo que puede también ser un aporte interesante al desarrollo profesional, no solamente mío, sino que también de los maristas en Chile. Algo de eso se transmite también. Así que en eso, súper bien. Con mis tres hijos ya salidos del colegio, uno estudiando un magíster en psicología deportiva en Barcelona, otro estudiando historia del arte y el otro estudiando psicología acá también. Así que bien los tres, muy agradecidos de la vida que me ha tocado con ellos también, porque son un puntal importante en la vida de uno. Oye, te salieron los 3 humanistas por ahí. Mira tú, qué casualidad. Qué casualidad. Oye, de verdad, fuera de broma, tú me conoces como profe también. No Sí, hice obvio. ningún esfuerzo en particular porque fueran humanistas, pero parece que a veces las cosas no hay caso, pues, no sé Sí, cómo. no, la sangre tira, dice por ahí, pues es Sí. como complicado darle la contra. Pero no hay por qué tampoco darle la contra. O sea, súper bien de que estén todos de alguna manera felices y realizando los sueños, porque ese es finalmente la tranquilidad para un papá, es que están viviendo ahí con sus opciones y están bien. Así Oye, es. me impresiona que no me hayas mencionado una aventura que se llama Alejandro Prieto y Torna Atrás en tu descripción Ah, de cómo estás. Yo tiendo a no hacer propaganda de ninguna cosa, pero me parece incompleta tu definición así sí, siendo no, haciendo abogado del diablo. vayan a visitar a Tornatrás Música en el Instagram, en el YouTube, y estamos en Facebook, también tenemos una página, súper bien. Lo que pasa es que para los artistas estos 2 años han sido muy difíciles. Complicadísimo. Nosotros tenemos la suerte de que la música para nosotros es una segunda actividad, porque nuestro sustento, digamos, es en las pegas que tenemos. Somos dos profesores y un abogado. Uno de ellos, el Manu Abarca, que es abogado, que es alumno del colegio también. Pero para los otros artistas ha sido terrible, para las personas que se dedican fundamentalmente a la música, al arte, a ese tipo de expresiones, ha sido terrible porque no han tenido trabajo. Entonces, para nosotros hemos frenado un poco, hemos hecho cosas de todas maneras, hemos grabado sus cosas a distancia. Es algo que se echa mucho de menos, pero ha sido como la cuarentena. Cuando hay cuarentena, no nos podemos juntar. ¿Ah? Cuando no hay cuarentena, nos juntamos. Pero continuidad, difícil. Pero ahí está toda la producción musical para que la puedan visitar. Se tiene, ¿Cómo Alejandro se tiene una llama el lista conjunto? ¿El torna grupo cómo se atrás. llama? Se llama Torna Atrás. Torna Eso, atrás. O sea, sí, explícanos por favor también por qué se llama así, Claro. po. es A un la nombre completa, histórico. digamos. Ahí pasé la boleta yo lo propuse. Torna Atrás era, para la colonia, había una distribución de castas, ¿ah? Porque, y que tenía que ver con la pigmentocracia, la pigmentación. El color de la piel era fundamental para la cantidad de derechos o de privilegios que podía tener una persona. Entonces, los españoles en Chile y en América en general hacían lo que se llamaban las listas de castas, en la cual desde el color más claro al más oscuro se iban perdiendo derechos hasta llegar hasta los que eran africanos propiamente tales, pero desde el blanco español.
Pero como la gente, como en Latinoamérica, a diferencia de Norteamérica, se empezaron a mezclar, ya no era el español, el indio y el negro, sino que era ya el mestizo, después el mulato, después el lobo, y empezaron a ver una clasificación dependiendo del color que era tremenda, y que no se podía ver, en definitiva no se podía leer, con su afán de clasificar a la gente. Y había uno, que era el tornatrás, que probablemente el menos explicable, porque significaba que a lo mejor tu abuelo había sido, por ejemplo, había tenido parte de pigmentación americana, africana, ¿ya? Y resulta que tú como nieto no esperaban que tú salieras con el color que salías y salías de color africano, ¿ya? Entonces el tornatrás era como que vuelve atrás, ¿ya? Ah, de tornar atrás, ya. Exacto, como que torna atrás, pero la mayoría de las sorpresas eran torna atrás. Entonces, un poco pensando que hacemos música con raíces afroamericanas, le pusimos ese nombre a Tornatra. Por ahí. Mira, bien. Mira tú, bien. Cuenta larga. Sí, ¿Pero sí. es tornatrap o tornatrap? Atrás. De No, tornar atrás. atrás. De volver atrás. Ah, ya. Atrás. Punto .cl. Torna atrás. No, hay. No, no es .cl, tienes que buscarlo está en Tornatras Música, debe estar en Instagram, si vas a Instagram, si en Tiene Facebook. una lista en Spotify, me parece, también tienen ahí una lista. Después les Spotify mando, tenemos un par de discos. les 3 mando al grupo de WhatsApp el link de esas cosas. Sí, Claro. sí, obviamente, para escuchar también la... Bueno, Para que le hagamos carrera. publicidad. Sí, por supuesto. Oye, Alejandro, quiero preguntarte primero, bueno, esto es una reunión de exalumnos, así que lo segundo que te quiero preguntar, ya que ya sabemos cómo estás y en qué estás más o menos, es tu paso un poco por el colegio. ¿Qué recuerdos tienes básicamente de tu paso, docentes que te marcaron, tu escala valórica? ¿Qué cosas podías rescatar un poco del paso por el Alonso? Mira, yo soy una persona que tanto como alumno como profe fui, y probablemente, gracias Eduardo, probablemente sigo siendo bastante crítico, y soy crítico también de mi experiencia, tanto como estudiante y como profe. Pero eso no quiere decir que no hay una cierta impronta detrás, me guste o no. Pero hay elementos sí que yo creo que son súper favorables respecto de mi experiencia como estudiante y también como profe. Entre ellos, no sé, hay alguna sistematicidad. Yo en el colegio pensaba que era un tipo muy, muy asistemático, que era medio desordenado, porque el parámetro que tenía era el del colegio, no sé si le pasó a alguno de ustedes. Pero después voy al mundo universitario y me doy cuenta que en comparación con otros, no lo era tanto, No, porque no. cuando te abres al mundo universitario, la cosa es distinta. Yo en el colegio era como el rebelde, el tipo revolucionario, etcétera. Llego a la universidad a estudiar historia al pedagógico y poco menos que me sentía el conservador del grupo. Entonces hay elementos de todas maneras que yo creo que son ciertas improntas. Yo creo que hay una impronta que debo reconocer, que me ha servido harto y que es bien cómoda, que es el tema de cierta sistematicidad, y creo que también gracias a algunos docentes en particular, quiero nombrar hoy día especialmente a Raúl Cheix. Raúl Cheix fue para mí, me imagino que a Juan Pablo algo similar le habrá pasado, porque creo que Ernesto también, fue una persona que, tal como tú decías, Eduardo, me recordabas el tema de los ensayos, fue la primera persona que nos empezó a escuchar en clase y a escuchar nuestras opiniones y a hacer preguntas abiertas y a decirnos, por ejemplo, que opináramos respecto de qué es lo que podría haber pasado bajo ciertas circunstancias en el contexto de la Revolución Francesa. Y yo creo que la vocación docente nació, mira, recuerdo hasta el momento específico, preciso, no me acuerdo qué estaba diciendo Raúl en ese momento, pero sí me acuerdo haberme dicho a mí mismo, en esa primera motivación por ser profesor, que ganas de tener esa misma capacidad de poder decirle algo importante a gente joven, a gente que estaba necesitando a lo mejor alguna orientación, esto dentro de mi razonamiento de esa época, ¿no? Y qué ganas de poder trascender
desde la perspectiva de la acogida, sobre todo, que es una palabra que para mí es fundamental en mi vida, el ser capaz de acoger. ¿Ah? Después fui agregando otras motivaciones, evidentemente, a lo que fue mi motivación por estudiar pedagogía. Yo más que nada entré a estudiar historia más que pedagogía, pero una de las motivaciones principales fue esa experiencia de Raúl, pero quiero nombrar también a personas súper relevantes, ¿no? Para mí, el gringo Stephens, por ejemplo, fue muy importante. Ustedes probablemente ya no lo conocerán, Alberto. En, mencionar también a Pedro Herrero después, personas que me tomaron en la etapa de más bien de la adolescencia, ¿no? Cuando se le empieza a abrir el mundo y estás más abierto a hacer cosas nuevas que a repetir las cosas de antes. En ese sentido yo creo que fue un gran aporte. Pero también es cierto, y es importante decirlo, que hay ciertas cosas de la educación que recibí y de mi experiencia primera como profesor que ciertamente me sirvieron en la medida en que opté por combatirlas. Y ahí hay algo de sabiduría oriental, ¿no? Como a veces tu adversario es tu mejor amigo porque te permite ciertamente crecer, enfrentarte ante lo que no te gusta, enfrentarte ante lo diferente, probablemente también. Y yo creo que la educación que yo recibí fue una educación en que vi que muchos compañeros quedaban en el camino. ¿Eh? Personas que no existía ni siquiera la idea de que un colegio tenía que hacerse cargo de la salud socioemocional de un estudiante. En ese momento era solamente hombres, ¿no? Entonces vi mucho bullying, yo mismo también, con la talla, o así buena onda, pero no tan buena onda, mucho bullying, eh, poca escucha a los problemas que estaban teniendo mis compañeros en general, y una educación en la que también tiene que ver con el contraste con la universidad, muy cuadrada, muy estructurada, ¿eh? Y que no permitía apreciar la riqueza de la diversidad. ¿Sí? No quiero decir que eso haya sido exigible en esa época, estamos hablando de los 70, 80. Probablemente el paradigma no era ese, salvo colegios excepcionales que uno pudiera ver, no sé, el Manuel de Salas, colegios que trabajaban ya desde esa perspectiva. Pero creo que me encontré con algo muy similar en los 90, cuando empecé a trabajar, ¿no? Con una carga más pesada todavía, que era este tema de la estandarización, del exitismo en función de nuestros resultados de PSU, y de también, ciertamente, ver con tristeza y a veces con la culpa de no haber sido lo suficientemente enfático con mis colegas de esa época, de que se iba quedando también mucha gente en el camino. Llegamos a tener ciertamente puntaje entre los 10 primeros, pero ciertamente de esos puntajes que llegaban, cerca de un tercio había sido o expulsado del colegio o había repetido el año anterior, porque lo que nos interesaba era el puntaje, ¿eh? Más que la persona en sí. Eso ciertamente ha cambiado, no completamente, pero ha cambiado. Ha cambiado en el sentido de que hoy día hay una claridad de que tenemos que llegar con todos. Me habría encantado que en la época en que yo era estudiante y en esos primeros años de educación hubiéramos tenido tanta conciencia inclusiva como la que existe hoy día, que nos falta mucho paso por dar probablemente en los colegios maristas, pero esa conciencia habría cambiado la visión de nuestro colegio, de muchos jóvenes que tuvieron que partir y que hoy día, lamentablemente, perciben a nuestro colegio con resentimiento y con un resentimiento comprensible en ese sentido. Tanto como a otros, me incluyo, estamos muy agradecidos también de lo que el colegio nos entregó. Pero tiene esas dos caras de todas maneras. Oye, que bueno, no me esperaba otra cosa de Jano. Muy autocrítico siempre. Fíjate, yo me preguntaba si había pasaba algo extraño en esa generación del 84, porque, bueno, Cantanero, perdón, el Necho, tú, dedicados como a la docencia, ¿no? En mi generación no recuerdo, creo que hubo un compañero, me acuerdo, un compañero en matemático que después fue profe en el colegio, no puedo guardar el apellido en este momento,
pero me tocó ver alguna vez algún exalumno que venía a hacer su práctica acá, me acuerdo de un profe, un doctor en matemática, el conejo, como le decían, el conejero, no sé si se llama así o no, que también había que experimentar, pero es cada vez me di cuenta que era como frecuente esto del exalumno que volvía básicamente y retornaba al colegio, ¿cómo pasa esa decisión de retornar? Porque también pudiste haber hecho el camino en otra parte, digamos. ¿Por qué acá? ¿Qué te pasó a ti que te motivó a ir a mecer el Ya, bote de dentro, básicamente? claro, como muchas cosas en la vida no son decisiones necesariamente conscientes, sino cosas que se dan nomás. Yo estaba, después de terminar la carrera de historia, de estudiar teatro. Había hecho la prueba ya, la postulación, y después de haber dado la prueba, me encontré con, yo vivía a una cuadra del colegio, más encima, así en Camin con Rosa. Mira. Entonces me encuentro en la calle con Claudiano Maniega, que era el rector del colegio en ese momento. ¿Ah? Y como pasaba en ese tiempo que no eran puestos concursables, ni entrevistas, ni nada, pues aquí conocías a alguien, si era exalumno mejor, porque te daba más confianza y lo contrataba. Así que me dijo, ¿y por qué no te vienes a trabajar acá? Y así fue, pues. No la pensé mucho, ¿ah? Sino, no fue una gran reflexión si mi mundo estaba por el lado del arte, del teatro o de la pedagogía, pero ciertamente las condiciones económicas en mi casa nunca eran tan buenas como para tener tiempo para más de una carrera, y si venía algo, vendrá después probablemente. Así que empecé a trabajar con esa invitación casual y muy poco formal de Claudiano. Pero me imagino que de ahí al camino, porque ahora tú nos estás contando que no estás haciendo clases, estás dedicado a otra actividad, pero entiendo yo que es dentro de la misma congregación, si es que entendí bien, Sí, con todo este apoyo curricular que estás haciendo. O así sea, es. de alguna manera también hay una trascendencia, nosotros, eh, porque finalmente, claro, no es que te conviertes como parte del sistema, no lo quiero decir así, pero básicamente levantas tu brazo y tiene un código de inventario que dice IAE o RAE, como le decíamos antes en el código de los alumnos, ¿cierto? Sí, Eh, y eso también de alguna manera habla también de una carrera dentro de la institución. O sea, de todas maneras, de todas maneras. Y yo siento, mira, mi camino, mi recorrido fue, como te decía hace un rato, muy de resistencia al principio, muy de la palabra distinta, ¿cachai? Muy el que va vestido distinto. Dentro de los profesores que iban todos con corbata, yo siempre me resistí a esa cuestión, no la encontraba que tenía mucho sentido. Como que te daba, el solo hecho de tener corbata eras más inteligente y podías entregar más cosas. Siempre me resistí a ese tema. Muy de ya va a hablar este gallo en el centro de alumnos. A mí me agarraban para el chuleteo harto cuando yo defendía a los estudiantes, porque ya me tenían un cantito, ya que era otra oportunidad, ¿ya? Para los estudiantes que tenían que... Y eso era muy agotador, ¿ah? Era muy agotador. En un principio sobre todo, y muy poco comprendido y muy resistido. También tuve momentos críticos y difíciles en los cuales se me dio, no solamente se me presionó con un acompañamiento para que yo me fuera del colegio por ciertas opiniones que yo daba. Pero también esa misma evolución, fíjate que interesante, a propósito de lo que tú hablabas de la institucionalización, después fue adquiriendo también ciertas funciones y roles dentro del colegio. Lo que significa un desafío importante, porque es fácil ser el revolucionario, es más fácil, perdón, ser el revolucionario cuando no tienes el poder. Cuando llegas es más difícil y se te exige coherencia, consistencia con lo que dices. Por lo tanto, ese es un camino al que no hay que temerle, pero hay que acordarse mucho de cómo uno es y acordarse mucho de quiénes están cuando tú tienes un rol de liderazgo, quiénes están debajo tuyo y aceptar ahora te tocaba aceptar las críticas de los otros, ¿ah? No solamente ser el crítico. Entonces, en ese sentido fue un camino bastante enriquecedor, pues después asumí, no sé, coordinación de solidaridad, cargo en pastoral, como tú dices, después dejé pastoral y dejé las clases de religión, porque también hacía clases de religión,
asumí coordinación pedagógica ya significa un rol un poco más consistente en ese sentido. Después coordinación pedagógica pasa a ser parte de los consejos directivos y alcancé a estar 5 años en consejos directivos. Creo yo, con el mismo predicamento y con el mismo enfoque pedagógico, más que incluso, como me decía al principio, más que de maestro o de profesor, de pedagogo. Me gusta, después si quieres profundizo un poco más en eso, pero el concepto de pedagogía a mí me gusta mucho. Bajo esas mismas perspectivas, bajo esta misma mirada pedagógica, pero ahora tomando decisiones. Entonces, eso fue bien interesante, duro, es muy duro. Tuvimos que intentar implementar un modelo pedagógico nuevo en un colegio que ustedes conocen muy bien, su enfoque más bien racionalista académico, conductista, desde la perspectiva psicológica. No muy dúctil. ¿Ah? No tan dúctil como Claro, podría. incorporar socioconstructivismo, que tiene su seriedad, su sistematicidad, es más sistemático, más profundo que cualquiera de esos dos sistemas, pero tiene la gran dificultad de que es nuevo. Es nuevo, es más coherente con los principios maristas, es más coherente con los proyectos educativos, más coherente con la misión, pero no es tan coherente con lo que algunos investigadores hablan del hábitus, ¿no? Hay un currículum oculto en nuestro colegio, que nadie lo dice, ¿ah? O había, bueno, sigue habiéndolo de alguna manera, que nadie lo dice y que al final es el que toma las decisiones en muchas ocasiones. Como lo que te hablaba hace un rato, ¿no? La competencia con el otro, el exitismo, la falta de aptitud respecto de la visión del conocimiento a grandes rasgos. Y eso ha sido, porque de alguna forma también en el sector estoy trabajando todavía en la implementación de ese modelo pedagógico, ha sido difícil porque son transformaciones. Ahora, hemos tenido la suerte de que desde el 2015, que empezamos con la implementación del modelo pedagógico, todo el mundo se ha movido en la línea del modelo pedagógico. La ley de inclusión, el decreto de evaluación, que enfatiza la evaluación formativa sobre la sumativa, todo el movimiento educativo que hay hoy en día en nuestro país y el movimiento político también, y fuera de nuestro país, el aprendizaje activo, todos los métodos activos, que significa que la educación tiene que estar en contacto con la realidad, que no puede ser algo que está encerrado en una escuela simplemente. Pero aún así es difícil porque la tradición y el hábito es muy fuerte, es muy difícil de reemplazar. Pero se han dado pasos, yo creo que a veces también uno puede respirar un cierto aire distinto en ese sentido. Yo te escucho y me da un poco de pena, en el sentido de que, ¿por qué no estoy haciendo clase? Yo insisto que, no sé, y un poco a veces también se lo digo muy privadamente y con su dejo de humor, pero no tanto también han hecho. Digo, ¿dónde quedó esa amenaza chueca que me decía, y esto tiene 5 asteriscos y es muy importante? Y decía, ya, claro, y la cuestión, entonces uno, porque en este momento el país está pasando por situaciones que requieren el análisis crítico de muchas cosas, pero yo diría que más que análisis crítico también sopesar un poco eh, lo que significa eh, ser autocrítico, ser también muy compasivo, ser también muy solidario, que son virtudes que están alineados con el camino marista que también nos aboca a nosotros. Yes. Creo que nunca fue más importante, yo lo mencionaba en mi discurso también ahora hago discurso, Jano, a final de año por mi calidad de presidente, así que, pero unas cosas que yo rescataba un poco era que nos servía mucho ser una máquina tan pensante si tampoco se olvidaba el lado humano, un poco ser solidario, estar atento a las necesidades un poco de los demás. ¿Cómo te ha tocado también convivir con eso ahora? Porque tú estás también hablas también de una esfera muy analítica. ¿Cómo estás llevando también esa parte también tan humana y tan marista también? Mira, a propósito de eso, te voy a mencionar una experiencia que omití involuntariamente, y es que también formo parte del comité de protección de los maristas. A partir de la experiencia compartida con todos, sufrida, llorada con todos, de los abusos que tuvimos ahí
tú te acuerdas de la intensidad de esos momentos. Vamos a hablar de eso un poquito más, pero sí. Claro. Pero este comité, si quieres, vemos después de los abusos, pero este comité de protección que nace ya estaba, ojo, ya estaba ya, Mariano ya lo había instalado, o sea, lo había implementado antes de que se supiera, antes del 2017, pero se renovó prácticamente, completamente, con otras condiciones, con otros objetivos. Hoy día existe en cada uno de los colegios maristas un delegado o un equipo de protección. Ujú. Y son personas que precisamente lo que buscan es canalizar todas las posibles denuncias que pueda haber respecto no solamente de abuso, sino de maltrato y otro tipo de circunstancias que pueda ir en contra de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Eso está implementado. ¿Por qué lo menciono? Porque es tan importante asumir las experiencias dolorosas y después ser capaces de con eso estructurar una institución distinta o institucionalizarla, de tal forma que quede como un aprendizaje. Esa era mi principal preocupación en este tiempo, ¿no? Que quede el aprendizaje. Ahora, si ese aprendizaje queda con una política de protección que ya está escrita y además con delegados y equipos de protección en cada uno de los colegios, te aseguro que no vamos a asegurar que no haya maltratos ni abusos, nadie puede decir eso, pero evidentemente hay una red de protección, una red de cuidado que va a facilitar para que la educación que en los colegios maristas existen sea una educación mucho más integral. ¿Ah? Tú mencionabas, nadie se preocupaba hace décadas del estado socioemocional de los estudiantes. ¿Ah? La autoexigencia. ¿Cuántos de nuestros exalumnos, por una impronta que no es solamente de los colegios, pero también un poco de los colegios, tomaron la decisión de suicidarse, por ejemplo? No en el colegio, pero sí después, en su etapa universitaria o en su etapa profesional. Ese es un dolor que también hay que de alguna forma acogerlo. Insisto, no es que le echemos la culpa al colegio de eso, pero ¿cuánto hicimos nosotros? Porque si es por esta persona que tenía esta tendencia o estas problemáticas o estas dificultades, por tratar de precisamente acogerla, sanarla. Eso era invisible, durante décadas fue invisible. Hoy día eso está, gracias al contexto mundial, al contexto nacional, pero también gracias a nosotros mismos, mucho más visibilizado. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay pasos importantes que se dan. La importancia de la participación protagónica de los estudiantes y de las estudiantes, por ejemplo, hoy en día. Hay una conciencia ahí muy clara. El tema de la inclusión, de que tengamos la posibilidad de tener personas que aprenden en forma diferente, bien o mal, con inteligencias distintas. Antes la única inteligencia que servía era la lógico-matemática y la lingüística. No había otra inteligencia, ni la intrapersonal, ni la interpersonal, ni la inteligencia musical, ni la inteligencia artística eran valoradas. Por lo tanto, esas personas, esos compañeros nuestros que tenían esas inteligencias, no tenían la capacidad de desarrollarlo completamente. Hasta que de repente llega, no sé, pues llega Joel y hace la orquesta. ¿Cachai? Y ahí a partir de eso empiezan a salir músicos. Y llega, no sé, Rodrigo San Martín, esto puede ser injusto a lo mejor con no nombrarlos a todos, pero y empieza a estimular el bichito del teatro. Y resulta que salían y la gente iba a estudiar teatro. Pero faltaba ese tema de alguna manera, ¿no? Estamos ante una educación ciertamente que es mucho más integral en ese sentido. Se han dado pasos, falta todavía ciertamente, pero se han dado pasos en esa línea. Oye, Alejandro, qué lindo como nos cuentas también los cambios para también la gente que justamente no sabe también en qué está el colegio. Tú entiendes que también hay una especie de desconexión un poco entre los exalumnos. O sea, yo siempre ocupo el mismo concepto. Somos islas asociadas a años de egreso. No somos parte de, y esa isla está hasta en diferentes océanos, por así decirlo. Entonces nos cuesta mucho un poco transmitir eso, y claro, uno habla y la política como de recepción o atención o preocupación hacia el alumno que salió, no es algo que en nuestro a mi humilde parecer se haya fomentado desde siempre, digamos. Uno salía y bueno, se fue, o sea, salió, dio la prueba y se acabó. Entonces, y una de las cosas con que estamos lidiando justamente ahora para
tratar de obtener un poco también de más de participación de nuestros compañeros exalumnos, porque estamos años luz de lo que pasa en regiones, Los Andes, Quillota, Rancagua, por más que me duela decirlo, digamos, el O'Higgins tiene un tema de organización entre ellos con su respectivo limache, ¿para qué entrar en detalles? Pero Claro. hasta marchan en conjunto, hasta para el Royal Navales, yo creo que ya no, independientemente que te guste, no, me da lo mismo, pero son muy como apegados a su cultura marista y a su colegio, aspecto que nosotros no hemos podido cultivar en ningún caso. O sea, no digo en ningún caso, pero no tenemos como una trascendencia en una historia como la tienen ellos. Oye, no quiero ver todo esto, quiero dejar también a Nicolás y a Eduardo si quieren hacer una consulta, si no la veía yo, pero quiero darle primero la palabra a Nicolás, que también tuvo clases contigo y probablemente también tiene una consulta interesante. Nicolás también fue nuestro representante en la mesa Nunca más. del Nunca Más y representó al centro exalumnos hasta que básicamente la mesa ha decidido también reformarse. Así que Nicolás, dejo contigo. Gracias. ¿Se me escucha bien, cierto? Todo perfecto, Sí, muy Nicolás. bien. Bueno, primero, hola, profe. Yo quería comentar dos cosas con respecto a él, que hacen mucha lógica con lo que recién está comentando. Jano fue mi profe en séptimo básico, si no mal recuerdo, que es una época muy complicada, hay como pubertad, entre que uno cree que está pasando de niño a ser un adulto, porque ya séptimo, octavo te creí ya como en grande. Y dentro de esta lógica, digamos, de curricular que tenía el colegio en esa época, que era tan estructurada, además se sumaba que los profes, todos los profes de historia, eran como genios, onda, no sé, Ernesto, Francho, Jano, Raúl Shakes, que a mí también me hizo clase, el profesor Yaña, y tenían el programa súper estructurado, donde metían demasiada materia, y uno absorbía y absorbía y absorbía, y te la dictaban, entonces eran como clases magnas y que te da este sabio, digamos, este profesor. Y lo que a mí me pasó con Jano, que en esta época complicada, entre que uno como que algunos son niños, otros que están más grandes, que están como medio rebelde, fue el primer profesor que yo tuve y que sentí que te daba ese espacio eh, para expresar tu opinión en clase y sentirte como más empoderado y más grande. Digamos, pasaba la materia y te preguntaba, ¿y qué opinás? Y como que te buscaba, pero si tú, típico que uno al principio le dice no sé, porque te da miedo, porque el profesor te acaba de entregar una información enorme, y uno no se atreve tampoco, porque no estábamos muy acostumbrados a eso, y que él te diera esa confianza y que te motivara a hablar, a ser crítico, independiente si uno está de acuerdo o no con lo que él pensaba, eso a mí me marcó muchísimo. Fue muy distinto a la impronta que tenían otros profesores. Lo quería destacar. Y otra cosa que quizás él no se acuerde, cuando yo estaba en segundo medio, coincidió la marcha de los pingüinos, la del 2006. Fue tremenda. Y a mí también, nuevamente, hija, no apareció y me marcó mucho. Yo, claro, era el más grande del patio de séptimo segundo medio, y con el Pipe Albornoz, con el Pancho Martínez, quisimos parar el patio en un momento. No sé Con si la te mochila, acuerdas, mochila pero sentado en el suelo. con mochila sentado en el suelo. Me ¿Sí? acuerdo que una tarde me quedé escribiendo una carta con el Pancho Martínez, la presentamos en Ernesto. Yo era súper perne, muy tranquilo, era el acto más rebelde, de hecho duramos muy poco sentados hasta que Necho nos retó. Bueno, pero algo en algo. Y recuerdo que una de las cosas que le pedimos a Ernesto fue poder que nos diera, o sea, que nos dejara pasar por los cursos más chicos, en séptimo, octavo básico. Nosotros nos estudiamos la LOCE, entonces estaba ese nerviosismo, y el primer curso al que a mí me tocó hablar fue el de Jano. Yo estaba súper nervioso, yo no sabía cómo los profes iban a reaccionar, que algunos te miraban así como, ¿qué hace este cabro chico acá que le quiere pasar a mis alumnos explicándoles la LOCE? ¿Qué piensa él de lo que puede cambiar, lo que no se puede cambiar? Y bueno, entré a la sala, Jano me recibió súper bien, me apoyó, y para mí fue una experiencia súper enriquecedora, porque
también lo veía en la cara, no sé qué le habrán dicho los alumnos después, pero el hecho de que ellos vieran a un alumno un poco más grande, si era, no es tanta la diferencia, hablándole sobre una temática actual, algo impensado en el colegio en ese momento, y que el profe tuviera esa buena recepción, que me ayudara o que me complementara, es una cosa que a mí me marcó enormemente en el colegio. Así que agradecerles esos dos momentos vividos. Oye, ¿sabes que me acuerdo perfecto, Nico, de esa situación? Tanto del patio como después cuando fuiste a la sala, porque, mira, me quedé con la siguiente impresión, ¿eh? Esto entre nos y con la confianza que tenemos. Sí, obvio. Precisamente la generación joven era la que se revela frente a los adultos diciendo, y esa generación en particular, con mucha claridad, obviamente como tú dices, más afuera que adentro, porque siempre hay una cosa media burbuja en el Alonso, ¿ah? Diciendo a los adultos, fíjense que nosotros tenemos voz, ¿ah? Por lo tanto, nosotros también hemos estudiado esto, ¿cachai? La crítica a la LOCE con argumentos y toda la cuestión. Pero la crítica que yo le hice al centro de alumnos esa vez era que los que habían llegado a las salas llegaban igual que los adultos llegaban a los jóvenes. Entonces llegaban a las salas de los cursos más chicos diciendo nosotros tenemos la verdad, en vez de escuchar qué es lo que podían decir, qué es lo que sabían, ¿cachai? Entonces fue súper interesante ese fenómeno, pero sabéis que sigue ocurriendo esa cuestión, que cuando De hecho, los jóvenes, dale, perdón, no, sí. que cuando Solo los jóvenes, quería decir que lo recordaba perfecto, porque me sirvió para las otras salas a las que fui después. Es que entre que estaba tan nervioso y uno venía así como ese acto de rebeldía, entonces claro, va a estar ahí como un cierto sesgo, imposición claro, de querer cambiarlo. No, es que hay que cambiarlo. No teníamos tampoco la habilidad para manejar el grupo, para que fuera algo más reflexivo. Aparte que el tiempo que nos daban era súper reducido. claro. Pero recuerdo perfecto que me comentaste algo así y me sirvió mucho para la otra sala. Al comenzar hablando con cabros, después, pero escuchemos primero, a lo mejor saben más, y los cabros sabían, pues, sí sabían. Sí, no, sí, salí como triste, fue como, no, estoy haciendo lo mismo. Pero Oye, y fíjate que eso, menos mal que fue la primera sala, me sirvió mucho. qué bueno. Muy buena, muy buena. Fíjate que eso pasa mucho, es uno de los grandes conflictos que hay, que cuando se les da la oportunidad, yo creo que todavía pasa un poco, a los jóvenes de hacer algo distinto, ok, y les pasamos la posibilidad y el poder de hacer algo nuevo, suelen, pero es obvio también, ¿no? Suelen repetir los patrones de los adultos, ¿ya? Eso ha cambiado un poquito en último tiempo, pero cuesta, incluso cuando tú les quieres dar verdaderamente el poder de hacer cosas nuevas, cuesta que lo asuman propiamente tal y que se atreven a hacer, por ejemplo, para las reflexiones, no sé, pues del 11 de septiembre o del 18 de septiembre, que hagan algo distinto a lo que el profe hace en la clase, algo más innovador y toda la cuestión. Copian lo que conocen, digamos de alguna manera. Claro. Oye, Sí. la primera parte, Nico, lo que hablaste del tema de escuchar, me da pie para lo que había comentado hace un rato, ¿eh? A mí me gusta mucho la palabra pedagogo más que maestro. Maestro es el que sabe más. Y la verdad es que en la sociedad del conocimiento la cosa es difícil, ¿ah? El profe que quiere ser el que sabe siempre y que se sabe todas las respuestas está perdido, ¿ah? El profesor, que es el que profesa, digamos, el que dice las cosas, etcétera, desde el significado etimológico. Pero el pedagogo tiene una riqueza distinta porque el pedagogo era en Roma, en Grecia, era el esclavo que acompañaba al niño desde un maestro en otro. Entonces lo acompañaba caminando porque no existía la escuela propiamente tal, ¿ya? Donde están todos los saberes reunidos. Entonces tenía que ir donde estaba el maestro de gramática, después al de retórica, etc. Y lo que hace el pedagogo en definitiva es acompañar entre un saber y otro. Y ese es el rol que nosotros tenemos que tener. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Ese es un rol sumamente importante y mucho más relevante para el siglo XXI sobre todo. Eso ya se veía en el siglo XX. Pero no tengo que dar todas las respuestas. Lo importante es darte las herramientas para que tú busques, hacerte las mejores preguntas y que sepas después también hacerte las mejores preguntas para poder aprender cada vez más. Entonces esta mirada, ahí hay una transformación profunda también. Hoy día una persona que va a llegar a un colegio y lo que va a hacer es una charla magistral respecto de lo que sabe
historia, de la matemática, de lo que sea, no va a poder responder al currículum ni al aprendizaje del siglo XXI. ¿Ya? Y eso es lo que algunos explorábamos en esa época, yo creo, con pocas herramientas, con un currículum que no nos ayudaba mucho, ahora nos ayuda un poco más. No sé si han visto los currículums, las asignaturas de tercero y cuarto medio hoy día, que están mucho más conectadas. Imagínate que son ciencias para la ciudadanía. Todo tiene que ver con lo que va pasando hoy día fuera de la escuela, ¿ah? A grandes rasgos. Entonces, eso claro, en esa época ciertamente costaba un poco más. La primera vez que sacamos gente a trabajar en el patio, no te digo el escándalo que había de parte de algunos profesores. Era una cosa, pero terrible. La primera vez que empezamos a hacer trabajos grupales, colaborativos, era una cuestión, pero incluso en la evaluación final del año, uno de los aspectos que había cuando evaluaban a mí como profe era: desarrolla sus clases en silencio. Es decir, tú pasabas por afuera y no tenía que escucharse nada, solo la voz del profesor. Ese tipo de transformación es la que ha tenido la educación a grandes rasgos en el tiempo, ¿te fijas? No, Bueno, qué increíble. cuando yo fui a hablar a ese curso, bueno, esa era también la formación que teníamos nosotros. Entonces, claro, como uno como alumno ve, mira, en el Alonso, profesor que inspiraba era este profe que lo sabía todo, como que tenía que tener respuesta para todo. Entonces yo decía, bueno, si me están dando esta oportunidad para dar una charla, para, digamos, enseñarle un poco la LOCE, tengo que saberlo todo. Entonces, me acuerdo que estuvimos todo un par de días con el Pipe Albornoz estudiando la LOCE, diciendo ya, ¿qué nos pueden preguntar? Que no, teníamos que tener la respuesta para todo. Nunca pensamos en un diálogo con los alumnos, entonces caí en lo mismo. Pero sí, fue vivirlo y estar parado ahí fue muy entretenido. No, bonito, además que formar parte de una generación, Nico, que es capaz de darse cuenta que puede transformar cosas, que puede cambiar cosas, yo creo que es tremendamente relevante. A mí me pasó con el 88, me pasó en la universidad con el tema del plebiscito, por ejemplo. Entonces, el solo hecho que tú puedas formar parte, aunque sea muy pequeña, de un movimiento histórico que logró cambios para mejor, es una cosa súper relevante. Oye, increíble. En honor al tiempo, que quiero también darle la palabra, perdón, a don Eduardo, que, bueno, Eduardo también es presidente de la Asociación Cristiana de Jóvenes, la YMCA. Te comento también, bueno, la generación del 66, un estudioso del mindfulness, me ha enseñado también técnicas de meditación en un minuto. Bueno. Es para mí una guía espectacular, y también siempre, no se lo digo nunca, pero también es un honor tenerlo también de compañero aquí en el centro. Así que de un pedagogo a otro, ahí Eduardo, ahí Muchas Alejandra, si le gracias. quiere hacer una pregunta. No, yo quería preguntarle, estudió usted en el Alonso Ercilla, ¿no es cierto? Ahí estudié, sí. ¿Pero a partir de qué año? Partí en primero básico. Salí el 84, por lo tanto tiene que ser el 72. 70 por ahí, ¿no? 71. Ya. Claro, porque empecé en kinder, no en... Claro, yo quería preguntarte si tú ves alguna diferencia así de fondo cuando el colegio tenía hermanos maristas haciendo clases y ahora profesores laicos. Sí, la verdad, voy a ser muy sincero, la verdad yo creo que no. Yo creo que depende mucho de la persona, ¿ya? Porque, claro, teníamos los hermanos que eran maltratadores o abusadores, y teníamos los hermanos que para muchos de nosotros, y es bueno recordarlo, fueron inspiradores para lo que uno pudiera hacer a futuro. Y teníamos los profesores que también eran maltratadores, no necesariamente abusadores, pero en algunos casos también ha pasado en otros colegios también. Y teníamos los profesores que eran inspiradores. Yo creo que la calidad de la persona yo no siento que la calidad de la persona tuviera que ver con el hecho de ser religioso o no. Bueno, después, por suerte, el mismo hermano Hernán nos contaba ahora la participación en el Consejo Provincial, por ejemplo, del equilibrio que hay entre los laicos y los hermanos. Yo creo que eso es muy, muy, muy iluminador. Por ahí va la cosa. Yo creo que tengo que reconocer que sí, que tal como mencioné a Raúl, para la inspiración dentro de lo que puede ser profesor,
creo que no quiero ser injusto con en ese tiempo el hermano Alberto, que ya no es hermano, ni con Pedro Herrero, que fueron, y otras, junto con otras personas, muy inspiradores en seguir un camino espiritual. Y quiero hablar de camino de espiritualidad, a propósito que del mindfulness o de otras cosas como el yoga y también todo lo que puede, la riqueza que puede tener la orientalidad con nosotros, ¿no? Más que religioso, un camino de espiritualidad que ciertamente continúa hasta hoy día. Yo reconozco, yo leo mucha filosofía. Siempre cuando leo filosofía, una de las cosas en la que me atrapo es que sé que estoy tratando de pensar en que me puedan contradecir mi creencia en Dios. O sea, es como, en algún momento cuando lea filosofía voy a encontrar el agnosticismo o el ateísmo de tal forma que me compensa, y debo reconocer que no lo he encontrado porque hay una impronta cristiana tremendamente fuerte, que me permite ciertamente dialogar con el agnosticismo y con el ateísmo, que me permite que tenga de alguna forma también mucha riqueza en el análisis filosófico que puede hacer también. Pero hay una impronta ahí, hay una impronta abierta, pero hay una impronta. Creo que hoy día mismo en la tarde lo planteaba, ¿eh? Esta figura de Cristo, de un Cristo transformador, de un Cristo, de un Jesús rebelde para la época, de un Jesús que era capaz de decir las cosas con frontalidad, con claridad, que es maltratado ciertamente por el sistema que existía hoy día, pero que todo lo hace en función de un solo y gran concepto que parece ser irreductible todavía hoy día, y a la que al final llegan muchas de esas mismas filosofías, que es el amor, ¿ah? Y que es más que una idea, digamos, es una aspiración globalizante, digamos, que te inspira en la vida, difícil. Pero eso, cerrando un poco la pregunta de Eduardo, que es muy interesante, eso yo no lo vi solamente en los hermanos, y hay hermanos en los que no lo vi, ¿ya? Y hay profesores en que no lo vi, y hay profesores en que sí lo vi, ¿ya? Entonces, no, yo no creo que, mira, yo no creo que el camino de la religión para el siglo XXI, de ahí en adelante, esté vinculado con ritos estructurados, con doctrinas estructuradas y dogmas. Está mucho más en la línea de la espiritualidad. Está mucho más vinculado con eso y con una espiritualidad que sea abierta a otras influencias y a otras experiencias espirituales como existen en todo el mundo. Eso yo creo que es fundamental. Si aquí el que se trate de encerrar y de conservar lo que tiene, bueno, esto también es muy cristiano, ¿no? De conservar el tesoro, ¿ah? Si quieres conservar el tesoro, al final lo vas a perder. El que es capaz de abrirlo y compartirlo con los demás y entender el tesoro que tiene a lo mejor también el islamismo y el tesoro que tiene el hinduismo y el tesoro que tienen los agnósticos y los ateos y las filosofías también tienen un tesoro espiritual propiamente tal. El que es capaz de hacer eso probablemente va a tener va a ser capaz de sobrevivir a este siglo XXI que viene muy rápido, ¿no? Sí. Oye, increíble. Bueno, esa que queda ganar haber tenido un pincelazo de esta educación. Haber dicho que yo tuve, mi profe fue Jano Prieto, así hashtag, ahí como, todos somos Jano, digamos, y contarlo con orgullo. Quiero también darle la palabra al hermano Hernán, que también, si quiere hacer alguna consulta a Alejandro. O Juan Pablo, si gusta previamente. Como, bueno, primero, gracias. Sí, como, gracias, como Juan Pablo se está retirando recién, a lo mejor iba a quedar ahí medio colgado, no te quería poner en aprieto JP, pero así. No, pero venía escuchando hace como ya 40 minutos, 35 minutos lo que venían conversando. Agradecer a Alejandro, disculpa la hora, pero cuando esto está en Santiago, yo voy todos los días que era mi hijo en Chicureo, para que no tome micro y que vienen atiborrados, no me demoraba más de 40 minutos, me demoré esta vez 2 horas, entonces había unos tacos enormes. Están arreglando. Bueno, escuchando muy atento lo que decía Alejandro y iluminado la generación del 84, porque llegamos a ver en un momento 5 profesores de esa generación. Yo entré en primero básico, había estado en el jardín infantil Heidi, que pasaron muchos también, primero antes de entrar a la Alonso ahí en Catedral frente a Capuchino. Nicolás Bravo parece también. ¿O no? Que se rió.
No, yo no, mis hermanos sí, pero varios. O sea, Hay tienen que hacer varios, hay varios que pasan por ahí si está al lado. el centro Claro, del centro de exalumnos del Heidi tienen que hacer también. y los que teníamos hermanas, ellas están en el Santa Elena. Bueno, tuve dos hermanas ahí, la mayor y la menor. Pero mi pregunta, un poco muy interesante todo lo que estás contando y siendo las personas que han sido importantes en nuestro paso por el Alonso, es cómo viviste tú o tus hijos contigo el hecho que has sido profesor en el colegio, porque cuando yo estuve haciendo clases 5 años, mis hijos no querían que yo le hiciera clase, ni supieran sus compañeros que el que estaba delante era su papá. Claro. Mira, varias cosas y varias cosas. Uno que es mirar la perspectiva desde el apoderado es también interesante. Y es interesante no cerrarse. Yo creo que hay muchos colegas, tanto varones como mujeres, que se cierran en su rol de profesor y no se abren a tener una convivencia con los apoderados y exponer tus limitaciones, tus debilidades, tus tallas, todo. Y yo creo que es muy importante abrirse porque te permite estar en los dos lados y también conocer desde el lado de los apoderados. En ese sentido es importante. Lo otro es que fue importante, que es complicado, no sé si te pasó, Juan Pablo, pero esto de, oye, sabes que tu hijo, así, callado, sabes que tu hijo no me trajo el trabajo, sabes que le voy a dar una oportunidad más. Y yo les decía, oye, por favor, trátalo como a todos. ¿Ya? Pero está mucha esa cosa de defensa corporativa a veces, no sé si existe todavía, porque eso fue hace tiempo, pero de defensa corporativa y el peor favor que le pueden hacer a un niño o a un adolescente es que tenga esa sensación de absoluta protección respecto de las mismas dificultades que pueden tener cualquier otro, ¿cachai? Sí. Eso es una de las cosas que me chocó. Y particularmente le hice clase a mis 3 hijos. A los 3 le hice. Y los 3 tuvieron la misma reacción. ¿Ya? Primero conversamos, les dije, mira, ahora yo en la sala de clase voy a ser el profe, por lo tanto no va a haber ninguna cosa especial respecto de ti. Obviamente no te voy a poder ayudar a hacer las tareas de ahora en adelante. Antes podía, pero ahora no. Y los tres, bueno, son piolas los 3 en realidad, son como, no tuvieron grandes dificultades, por lo tanto eso también es un aporte. Pero los 3, cuando terminé de hacerles clase, a uno le hice 2 años seguidos, cuando terminé de hacer clase, les conversamos, pues. Conversamos y fue muy difícil ser alumno de tu papá. Me decía, no, bien, pero ya está bueno, ya, me decía. No más. Un cabro teniendo que controlar la tensión imagínate, pues, porque uno cuando es alumno, digamos, pela al profe, hace talla, dice todas estas cosas, el profe reta a uno que es tu amigo, ¿cachai? Que está al lado y que resulta que después tenéis que convivir con él, sabe las tallas que hacen los estudiantes cuando uno se da vuelta a anotar algo en la pizarra. Todas esas cuestiones, yo creo que... Y los carretes de tu hijo que tiene que llevar al compañero a tu casa y entrar a la casa del profe, siempre es un misterio eso. Claro, la previa en la casa del profe. La previa en la casa del Jano debe haber sido una cuestión espectacular. Y entre el tío y la confusión absoluta entre si decirte tío en la sala de clase y profe en la casa o a los compañeros de mi hijo. Claro, no, atroz. Pero mira, raya para la suma bien sano, en todo caso. Yo creo que una experiencia interesante. ¿Sabes que lo que sí permite, Juan Pablo, es romper con estas cosas estamentales? ¿Eh? Sí. Te permite dar más vitalidad. No, acá estamos los profes, acá estamos los apoderados y acá están los alumnos y es como que nos enfrentamos entre sí. Creo que si eso se aprovechara de una mejor forma, esto de que existan gentes con doble militancia, a grandes rasgos, sería bastante más sano. Gracias. Hermano Hernán. No, mira, me gusta mucho escucharte a ti, Alejandro. Pero tú eras compañero de Juan Pablo, pero del mismo curso, ¿no? No. Éramos compañeros del mismo curso, Canito, Necho y yo. ¿Y tú eras del B con Taiba o Taiba era el C? Taiba era el C, que era el peor curso, hay que decirlo, esto queda grabado. No, así tú eras lo sospechábamos desde un principio. Era compañero de Waldo Maldonado también. Él estaba en mi curso. Waldo, el profe Waldo. No. ¿Tú lo estuviste entonces con Taiba?
Y creo que, Eduardo, tú también alcanzaste a conocer a Gabriel Moreno. Sí, el Gabo. El Gabo. Y el Gabo también era de mi curso. Entonces, Sí, igual bueno. ha habido más profes de la No, generación. sí, el Gabo me hizo clase y en un momento hasta debo confesar que en un momento, yo hubo un momento en que realmente me iba muy mal en matemáticas, tengo que confesarlo, a mí me costaba, quizás el hecho de tener habilidades quizás más en la biología o en temas lingüísticos, que son habilidades que requieren mucha memoria o cosas así, y pasar a la matemática que es más un pensamiento crítico, a un desarrollo de cosas. Yo finalmente, y me gustaba toda la computación, entonces el Pues el Gabo, Gabo también. el Gabo cachaba caleta de eso. Yo le preguntaba y me decía, oye, pero el Gabo fue la primera persona que me habló de un programa, el Maple, de matemática, y me acuerdo que con el Oscar de la Iglesia en ese tiempo pirateábamos todo lo que se le ocurriera. Éramos, pero pirata absoluta, armábamos computadores, lo pasábamos en la raja. Y yo en ese momento, como no cachaba nada, me preguntaba tanta cual Gabo que después me hacía corregirla hasta las pruebas, así que en un momento yo andaba con una lista con las notas, así que decía, ya no me voy a corregir ni una hueá más, porque me dijo, ¿hasta cuándo voy a aprender? Ya, corrige, si te va mal, weón, ya no sé qué más hacer. Y entonces, ¿sabes qué? Esa fue la experiencia en ese año. Obviamente él después agarraba todo, revisaba todo lo que yo hacía, ¿cachai? Pero sabes que eso, tener esa, que una persona depositara la confianza en ti y en tu estándar ético, siendo tan chico, Mm. y te pidiese la opinión, cómo andáis, cómo esto, entendiste cosas, yo no, son pocos profes que te dan la oportunidad. Me acuerdo que alguien muy similar también era el profe de Rodrigo Marchant, también aprendí muchísimo también de él y de la Marta Luna. Quizás también me pasó lo mismo con Raúl Sepúlveda en su momento, que eran básicos, y con el Jano Buenuqueo, pues qué decir de Mecho, ¿no? Pero uno tiene que agradecer que pasó por una lista de docentes muy eh, estrictos también, por cierto, en su momento, pero no por eso pesado. Yo tengo la suerte de no confundir ser correcto con ser pedante, como también había otros profes que la verdad era, para mí era súper desagradable ir a hacer una consulta. Tú Mm. tú no veíais como una actitud como tan abierta, ¿cachai? A recepcionar alguna Claro. pregunta, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, para mí fue una ganancia. Oye, en honor al tiempo, y perdón el comentario, Parece que Hernán no alcanzó a hacer la pregunta. sí, Hernán, por Claro, favor, más bien quería prosigue. situarlo en las generaciones. Perfecto. Bueno, agradecer tu testimonio, Alejandro, eh, y con la claridad como tú identificas un poco el quehacer educativo de hoy, ¿no? Eso está claro, y cuáles han sido como nuestras deficiencias, no como en la educación, porque también en el caso de Eduardo y yo viví toda la etapa con hermanos, ¿no? El único profesor laico era el de trabajos manuales, ¿era Eduardo? Ya. Educación física. Educación física. Educación física, ¿no? Claro, pero, Santander. Sí, claro, perdón. somos hijos de esa generación, y en el caso mío, yo no, yo la acepto, era la época y mi cariño, incluso aquel hermano que alguna vez como dijiste, golpeó, me pegó un coscacho bien fuerte. Hasta una cachetadita me llevé de un hermano. Ahí para que le den malos recuerdos. La Claro. chasca. La Bueno, chasca. yo lo usé eso, pero nunca la tiré, nunca la tiré. No sé, a mí me Bueno, dijeron que era lanzador profesional olímpico de esta cuestión. ya. Y estaba muy reforzado por la casa, porque cuando a mí me golpeó bueno, pero fue una cachetada que me pasó con el bolsón adelante, al lado del pizarrón, el hermano Tomás. Bueno, y estaba muy reforzado por la casa, porque en aquella época, voy a contar esto, pero esto es súper primitivo, yo creo que teníamos notas toda la semana nosotros, ¿no? Y nos Sí. entregaban una tarjeta. La tarjeta, ¿te acuerdas? Tú no la conociste, Alejandro, ¿no? No. Y Juan Pablo. ¿Tú sí, Eduardo? Sí, pues la tarjeta del comportamiento en la semana.
Claro, era, mira, imagínate, pues teníamos que ir a misa y después de misa íbamos al curso y ahí recibíamos la tarjeta. Y las notas Y la eran la libreta. tarjeta, la libreta, la tarjeta más que te habías portado más mal era el color que tú tienes al fondo de la pared, ¿no? Era un morado así, ¿no? Después venía un verde, entiendo que era como el 5, no, era un cremita, el 7, el 6, el 5 como un verde y una... No, la morada era la más mala, al revés, era la más mala. Yo Y pensé que luego, era la tarjeta HAP que estaba hablando, hermano. Yo estaba a punto de hacer una master, estaba a punto de hacer el una hecho, master yo plot. solía llegar, yo no fui un gran alumno, del 5,8, del 6, alguna vez en algunos ramos me iba mejor, malo para las matemáticas y todo lo demás. Pero después cuando fui a la universidad, porque salí del seminario, valoré la matemática porque era de los mejores matemáticos en La Serena cuando estudiaba química. Bueno, el hermano Jovino, bueno. Pero el hecho es que voy a que de esa pedagogía, me acuerdo que una vez el hermano Tomás me cascó porque yo estaba hablando para atrás. Y bueno, y llego con la tarjeta roja, cuando siempre llegaba con la cremita que era la buena, pues la buena, ¿no? Ya, y bueno, y parte el día, y me pregunta mi mamá, y mi mamá parte al día siguiente al colegio en Los Andes, esto fue en el Chacabuco, no en Ercilla. Y el hermano Tomás era un hermano que tendría 21 años, estaba recién llegado de España, y él era súper exigente, pero por otra parte súper cariñoso, yo tengo muy buen recuerdo de él. Y bueno, y llega, y mi mamá siempre contaba cómo había llegado el hermano Tomás cuando lo ve en el salón del Chacabuco, el hermano Tomás, pero iba súper nervioso. Entonces, el hermano, no se preocupe, si yo vengo y quiero saber qué pasó con Hernán, porque siempre llega con una tarjeta buena y llegó con esta roja. Ya, y entonces le contó, sí, porque Hernán estaba distraído, abrasivo, tal y cual. Y mi mamá le dice, hermano, muy bien, lo felicito, y a la próxima pégale más fuerte nomás. Regio. Entonces, mira, yo esta experiencia, yo la conté hasta 15 años después de ser hermano haciendo clases. Pero después ni se me ha ocurrido preguntar porque, claro, y para decirte, bueno, yo soy un poco de esa, yo recuerdo, tengo esa mala experiencia nomás, tengo la experiencia de hermanos súper exigentes, pero hermanos muy cariñosos, este mismo hermano Tomás, yo pues me lo encontré en Tocopilla, me lo encontré en Curicó, él era muy exigente, pero mira, todos los que recuerdan al hermano Tomás, que se llevaron algún coscacho, pero el mejor recuerdo que tienen. ¿Cómo encontramos hermanos españoles, no? ¿Cómo, sin embargo, cómo crecimos, y todos ustedes tienen sus testimonios, claro, de personas que entregaron su vida a la educación y nos hicieron y nos acompañaron en el crecimiento, crecieron con nosotros, nos exigieron, pero también nos entregaron una cuota de cariño, ¿no? Pero a su forma, a su modo, ¿no? Y yo tengo muchos testimonios de ello. Sin embargo, después yo pasé a otro tipo, siendo hermano, con otras características de acuerdo distintas, ¿no? También hay cosas como uno mantiene el rigor, la exigencia. Yo era profesor de castellano más o menos bien exigente, pero tenía la otra dimensión que siempre mis exalumnos la han valorado, el que yo jugaba con ellos, compartía, salíamos de excursión, jugábamos en el estadio, nos juntábamos el día sábado a jugar a la pelota, en fin, otra experiencia, y eso es lo rico que yo he vivido. Pero ahora mirando desde la pedagogía contemporánea, lo que tú has compartido, Alejandro, es el camino, ¿no? Lo que les contaba antes, el lugar que tiene el laico hoy. Justamente hoy día nos reuníamos, hermanos y laicos de Bolivia, de Perú, de Chile, en esto del capítulo, un poco les comparto a los demás. Qué rico ver cómo está creciendo el carisma marista, y uno lo ve en este profesor, en este chiquillo. Hay chiquillos que están en cuarto medio, que uno de Bolivia y otro de Perú, y te hablan y del carisma marista y cómo lo vivo. Y eso a mí me llena de alegría, de satisfacción,
que independientemente de que nosotros sigamos o no, es cosa del espíritu, que sigamos hermanos o no, pero el carisma de Champagnat es real, está vivo, ¿no? Y se manifestará de diversas formas, ¿no? Hoy a través de los laicos que han asumido una función tan bonita, ¿no? Y laicos que están súper comprometidos con el carisma marista, y el día de mañana a lo mejor vienen otros hermanos, ¿no? A lo mejor surgen hermanos. Esto es obra de Dios y uno no lo puede como racionalizar ni manejar, ¿no? Entonces yo decirte, Alejandro, valorar todo tu testimonio, tu fidelidad a lo que tú crees como educador, pero también has sido capaz de reconocer valores que a ti te entregó la educación marista, y lo dijiste muy bien, en profesores, ya sea hermanos o laicos, inspiradores, inspiradores. Qué bonito eso, ¿no? De que, Por supuesto que sí. Que supo gestar en un alumno, que descubrió en ti un alumno para que se haya inspirado, no seguir la misma carrera, pero sí en su proyecto de vida como persona, ¿no? Bueno, cierro el capítulo con ese hermano. 30 años llegué yo a Tocopilla y el director era el hermano Tomás, que me había pegado en la primera preparatoria. Y él ya, yo con 40 años venía de México y él ya unos 60 y tanto. No, menos. Y yo entro y le digo, hola hermano Tomás, pégame ahora vos. Ya. Y ¿sabes lo que me dijo? Si te portas mal, te voy a pegar de nuevo. Grandes amigos éramos. Yo a Chunchulo nunca pude tutearlo, a propósito. Don Jorge. Sí, no fui capaz. Oye, No. tenemos que hacer un pequeño break ahí y agradecer también de manera oficial a Alejandro, quien compuso un tema dedicado a Raúl y a don Jorge Gutiérrez. Mira, yo puedo decir Raúl Shakes, pero no puedo decirle a don Jorge. No. Es que es súper cuático y ya hasta me cuesta decirle Chunchulo, incluso. Pero agradecerte, Jano, también que uno llevaste el tema, porque no habíamos tenido la oportunidad de decirlo, pero nosotros armamos, Juan Pablo armó, perdón, no nosotros, yo. Sí, yo me contacté con él y le pedí autorización. Pues, sí, eso, y tú hayas compuesto ese tema tan lindo para despedir y, en verdad, para acelerar la vida de los dos, que yo lo prefiero de esa manera. Y utilizamos tu canción para armar ese video, agradecerte el habernos autorizado para haber hecho ese homenaje y haberle dado un audio digno del cariño que y es la vez que hemos tenido más like en toda la vida del centro en su fanpage. Probablemente, sí. Y si nos incorporaron mucha gente a partir de esos videos, de ese video que se hizo, Alejandro. O sea, la gente quería saber de Raúl, quería saber de la salud de Gutiérrez, y como si teníamos 400, aumentamos 250 aproximadamente en ese mes, 2 meses que estuvo enfermo. Sí, más allá de todo, y de todos los conflictos que pueden haber estado ligados y todas esas cosas, la gente siempre recordó a don Jorge con mucho cariño. Aparte, don Jorge conoció las redes sociales para bien y para mal también. Entonces era Así es, lo sabes. sí, bueno, para qué ver todo el detalle. pero probablemente, de hecho, me acuerdo que en el Salón Rojo también se armó también una buena discusión ahí también entre colegas. Pero bueno, todos porque obviamente quieren mucho el colegio y por supuesto también a sus alumnos. Mira, yo quiero terminar con una última pregunta hacia ti. Hablamos un poco ligeramente del caso, un poco de lo que nos tocó vivir. Nosotros nos juntamos un poco a hacer este centro después de saber del tema de los abusos, después de participar en esa reunión en Salón Rojo y todas esas cosas.
Y Nicolás ha participado activamente en la mesa del Nunca Más. Nosotros hemos tenido incluso hasta reuniones con las víctimas y ha sido una experiencia súper enriquecedora, súper querible también. Pero sin duda el episodio en sí, y otros que vinieron después con docentes que también trabajaban, y otros movimientos también, el movimiento feminista también que se tomó, y ver esa coreografía de Violento Camino a las puertas del colegio, también incendió un poco a las redes sociales y todas esas cosas, pero no hizo más que también acrecentar también las diferencias que teníamos de opinión muchos exalumnos, ¿ya? Sin tener también una instancia en que nos pudiésemos reunir y conversar, diría casi civilizadamente, posturas muy extremas y todas esas cosas. Y la dificultad que tenemos ahora es tratar de, y más encima en pandemia, porque nuestra idea era armar un día al exalumno, como le comentaba el hermano Hernán, pucha, integrador, no solamente será la generación de los 25 y 50 años, sino que, no sé, todo basado en el estadio marista, retornar con el campeonato del exalumno, que lo habíamos perdido, etcétera. Nos pusimos un montón de actividades, vino la pandemia y ahí nos hizo, y a todos. Claro. ¿Cómo reconstruir la confianza? ¿Qué podemos hacer nosotros como grupo de exalumnos? Porque la confianza o recordar todas esas cosas probablemente es un tema no solamente de tiempo, también tienen que haber acciones, ¿cierto? Me imagino yo. Pero ¿cómo reconstruir la confianza y cómo volver a ser comunidad, cómo generar una comunidad de exalumnos participativa que de a poco vuelva a ser parte un poco de nosotros y quizá a refundar un poco y a volver a crear esta comunidad de exalumnos que yo creo también el colegio se la merece. O sea, no es un tema de si uno quiere trascender o no. Probablemente el trabajo que estamos haciendo ahora nosotros no lo vamos a disfrutar. Van a disfrutar los que quieren, ojalá después que nosotros. Pero dentro de tu sapiencia, de tu doctorado nuevo en pensamiento crítico y cosas complejas, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos reencantar? ¿Qué consejo nos podrías dar tú? Sí, buena pregunta, ¿no? Da para una tesis. ¿O qué mensaje tú le podrías dar también a nuestros Sí, compañeros? no, Y mira, también, dos líneas, tal vez, que son a lo mejor personales, pero que es importante compartirlas. Lo primero es que el ser exalumno es un tema de identidad. Y hoy día lo que se entiende por identidad es muy distinto de lo que existía antes. ¿Ah? Hoy día yo creo que si se construyera un centro de exalumnos solamente para recordar lo bacanes que somos y que fuimos, ¿ah? En esa época del colegio y recordar viejos éxitos, probablemente no va a tener el suficiente arraigo por el tema de la identidad, porque es difícil hoy día encontrar una identidad pura. Hoy día se habla generalmente a nivel sociológico de identidades interseccionales, es decir, yo soy exalumno del Alonso Ercilla, pero además tengo una posición política que también me genera identidad. Soy fanático de la Unión Española, por lo tanto, eso también me genera identidad. Soy, o si tú quieres, tengo descendencia española, etc. Soy, ¿cómo decirte? Me gusta la música y un tipo de música, eso también genera identidad. Entonces, en esa intersección estamos los seres humanos. ¿Eh? No somos solamente exalumnos maristas, tenemos muchos otros intereses. Y desde esa perspectiva, yo creo que constituir un centro de exalumnos hoy en día, yo creo que es importante el abrirse a esa amplitud y diversidad de identidades que hay respecto de un centro de alumnos, porque si no nos vamos a encontrar solamente con un tipo de exalumno, no con todos. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la apertura a otro tipo de experiencias es importante. No sé, pues me imagino acciones, digamos, conversatorios que permitan estar acorde a los momentos que se están viviendo a grandes rasgos
Pensar en el tema del feminismo yo creo que es importante, el tema de género, es muy importante. Si nosotros nos exponemos como exalumnos, ustedes como centro de exalumnos, a que queremos a invitar a todos nuestros exalumnos, en vez de invitar a todos, a todas y a todes nuestros exalumnos. Yo sé que esa palabra todavía genera mucha resistencia, pero lo que hay detrás, aunque no pongas la E, lo que hay detrás es que deberían sentirse nuestros exalumnos y nuestras exalumnas invitadas a participar de un centro de exalumnos que tenga que ver con su identidad, con su interés. Nuestros exalumnos que probablemente fueron muy discriminados por ser homosexuales o por tener tendencias sexuales distintas a las que en ese tiempo existían y que probablemente fueron discriminados por nosotros mismos, ¿ah? Y por nuestros profesores, probablemente también deberían sentirse invitados, aunque ciertamente en ellos va a ser, la forma de abordar va a ser distinta, y va a ser una forma crítica, ¿ah? Entonces yo creo que un centro, no creo que sea el caso de usted solamente, pero un centro de exalumnos que es capaz de dar cuenta de lo que hoy día está pasando respecto de la aceptación de la diversidad, creo que es tremendamente relevante. Y el otro punto importante, creo yo, es que esté actualizado en educación, un poco lo que hemos conversado hoy día, ¿no? A mí me pasa, siempre he tenido este conflicto con algunos apoderados del colegio, que no necesariamente son exalumnos, pero con los exalumnos en particular. Ellos van a buscar la misma educación que vivieron, y van a buscar una educación de hace 30 años a veces, o de hace 20 años. Si en vez de un colegio, o la educación, fuera la medicina, y esto es lo mismo que si tú fueras al médico y llevaras a tu hijo y te dijera, mira, hemos avanzado en estas vacunas o en estos medicamentos, no, yo quiero que me dé el que había hace 30 años, por favor. ¿Ah? Porque a mí me sirvió, por lo tanto yo creo que a mi hijo le va a servir. Ese tipo de apoderados a veces aparecen. Están queriendo y esperando de la educación que nosotros les entreguemos la misma educación de hace 30 años, cuando la educación se ha transformado. Y lo que hay detrás, en definitiva, es la dificultad, no voy a decir la incapacidad, pero la dificultad para entender que los tiempos cambiaron y que esos cambios no siempre son cambios para peor, sino que tienen sentido. Ser capaz de respirar el espíritu de los tiempos también. Entonces, en la medida en que yo creo que también como centro de exalumnos hay una actualización respecto de lo propiamente educativo, que significa algo que se me olvidó decir. Hoy día existe un equipo de inclusión en el Alonso Ercilla también. Esos mismos equipos que están en los colegios subvencionados TPE, que son súper fuertes, acá se está generando, hay 2 educadoras diferenciales, psicólogos, docentes que están trabajando el tema también. Si nos incorporamos al tema de la inclusión, al tema de la diversidad, al tema de la formación ciudadana, que es lo que está pasando hoy día a nivel educativo en general, yo creo que el mensaje que se le puede entregar cuando hagas una invitación puede ser mejor recibido, ¿no? en ese sentido. Pero eso significa, claro, el desafío de una permanente actualización, yo creo, a grandes rasgos. Cierro con esto. Cuando nosotros hicimos el modelo pedagógico, pusimos una frase final. No me la sé de memoria, pero dijimos, este modelo pedagógico es un modelo para encontrarse con el mundo, no para diferenciarse del mundo. ¿Ah? Y yo creo que la educación marista tiene que dar ese paso, y está poco a poco dando ese paso. Durante mucho tiempo fue una educación encapsulada, nosotros somos superiores a ustedes, somos mejores que ustedes. Alonso Ercilla, evidentemente, te acordarás, Juan Pablo, y algunos otros, evidentemente Alonso Ercilla, superior a las provincias, superior a todos los demás, y esa fue nuestra riqueza. Hoy día esa riqueza de una identidad encapsulada, de una identidad que no acepta otras identidades, lamentablemente, como el giro del mundo cambió, esa riqueza hoy día puede transformarse en un lastre y en una pobreza para lo que viene en el siglo XXI en general. Oye, qué potente el mensaje, Jano. Yo, de hecho, como nunca estos últimos años hemos tenido reuniones con los presidentes de los otros centros de exalumnos y con el delegado de la misión, que Ernesto Reyes, Hernán, ahí también asiste a las reuniones, justo con la secretaria, ¿cierto?, también de la misión, y hemos, perdón hermano, se me acaba de olvidar el nombre de ella, Marcela Ormazábal. La Marcela, que ha sido un aporte increíble, la Marcela, en ese sentido.
que también le da un toque que también era necesario también desde mi punto de vista. Y ha sido una gratísima experiencia encontrarnos con los demás presidentes de los otros centros y un poco entender la cultura que ellos han forjado en el tiempo y que han convivido con colegios mixtos de partida. Yo no tuve IAM mixto básicamente, así que fui víctima de todo el bullying y claro, llegué a la universidad apurado diciéndole hola a una niña, digamos, entonces me costó más, digamos, ¿no? Entonces en ese sentido, me hubiese gustado ser estudiante en los tiempos de ahora, quizás. Claro, uno recuerda a sus maestros o a sus profesores, como tú dices, o a sus pedagogos, para decirlo bien, como a la María Eugenia Sola y otros que eran también los profes de la familia Inostroza. Imposible. Tuvimos una entrevista con dos de los Inostroza hace poquito que queremos liberar ahí en YouTube pronto. Jaime y Jorge. Con Jaime y Jorge, que no quería spoilear no se va a meter Jano ahora a ver la entrevista. Entonces, ha sido una experiencia brutal en entender la diferencia que existe. Yo jamás me di cuenta de los años luz que estábamos atrás cuando los vi a ellos. No, porque estáis todavía con la cultura de que no, si nosotros estamos así, allá tienen que estar a lo mejor peor. Y nada que ver. Es otro mundo, es otra, la gente, es otra amabilidad, es otra facilidad, y han sufrido probablemente lo mismo que nosotros también acá, o sea, en términos de todo. Pero tienen una comunidad más unida, po. Si eso finalmente es, y eso no se dio gratis. Eso fue algo también que se hizo bien allá y no se hizo bien acá. Y yo soy suficientemente aquí, digo, como para reconocerlo también. Porque finalmente la malla curricular, quieran o no, tiene que haberse parecido harto aquí y allá, pero ese sentimiento de unidad, de querer juntarse, ser organizado y de estar con el sentido de pertenencia a su colegio, en la región se obtuvo de una manera distinta y acá no se logró desde mi punto de vista. Nunca se ha logrado muy bien y es lo que de alguna manera de aquí a 20 años más esperemos que se logre. Y para eso estamos justamente... cuando uno tiene dudas y no sabe mucho qué hacer, ¿qué es lo que hace? Le va a preguntar a sus profes amigos. Por eso estamos con Alejandro Prieto hoy día en la noche, querido exalumno, querido profesor, querido pedagogo, lo voy a decir ahora porque se va a ofender si le digo maestro. No me ofendo. No, pero... Que lata la reunión por Zoom porque deberíamos haber estado en el estadio con una guitarra y un vinito. y unas carnes, por favor, no olvidemos de comer. Hoy día el Cody estuvo en el estadio. Mira tú. Pero ¿hicieron asado? Claro, se supone, cerraban el primer semestre. Qué injusticia, man. Y uno aquí, cagado de hambre. En fin. Así que, Alejandro, agradecerte enormemente tu presencia, tu tiempo. Un bien muy escaso, por ahí decirlo. Invitarte también a ser parte de este centro cuando tú quieras venir, cuando te invitemos, tomarte la mano y decir que estamos muy interesados y cuando esta pandemia también acabe, ojalá tener a Torna atrás con Alejandro Prieto ahí en una reunión de centro de exalumnos tocando en alguna música en vivo, ¿por qué no? Disfrutando de un rico asado. Nos merecemos ahí verte, darnos un abrazo también, agradecerte todo lo que ha hecho por tus alumnos en el tiempo. Como yo te digo, te recuerdo con muchísimo cariño, muchísimo respeto y admiración. Gracias por todo lo que, de verdad, muchas gracias por todo lo que personalmente, hablar por mí, me entregaste como docente. Perdón por no en su momento no haberlo valorado tanto y haberme dado cuenta más tarde, uno es joven, digamos. En su momento me costaba mucho escribir mi idea y era a veces frustrante tener más labia que la palabra escrita, entonces era complejo también hallar eso, pero gracias por tu estilo de pedagogía. Yo creo que algo que quizás yo sí esperaría encontrarme cuando si algún día mi hijo, yo quiero que más haga el Jano Prieto, le voy a decir, me gustaría poder decir eso, pero me tendré que adaptar a tu
a tu nuevo concepto educativo a regañadientes. Pero en verdad, gracias por todo eso y gracias por estos minutos, por este tiempo que nos diste hoy día y por tu honestidad. Así que, sin nada más que decir, les quiero decir a todos los exalumnos que estas son parte del ciclo de entrevistas que vamos a tener con exalumnos y profe y amigos, por así decirlo ahora, compañeros exalumnos, que nos aporten como su visión y un poco saber en quién están y ir de alguna manera generando esta comunidad que es tan esquiva, ¿cierto? Que nos ha costado tanto seguir. Así que, Alejandro, quiero dejarte este último tiempo para que le mandes unas palabras ahí a tus tantos seguidores exalumnos. Eduardo, dime. Un segundo. Quería preguntarle nada más de esto dentro de lo que habló sobre los estilos pedagógicos, si le suena aprendizaje visible. Sí, me suena, no lo he explorado con profundidad, ¿eh? Pero me suena y tiene mucho que ver con las nuevas tendencias, más bien de enfocarse a una metodología activa, fundamentalmente. Yo le voy a hacer un regalo. Ah, buena, excelente, Y está en español. qué bueno, muchas gracias. Mira, tenemos regalo ahora, ya, perfecto, ya yo me pongo con el Este envío por libro, Chile Express. Ya. para que Sí, po. tome nota, este autor es John uno Hattie, de los 4 o 5 que están desarrollando este tema en Australia, Nueva Zelanda, parte de Estados Unidos. Es un método basado en evidencia científica y es muy excelente. interesante. Sí, hay cosas bien interesantes hoy día, ¿eh? El tema de aprendizaje invertido también, Entonces, aprendizaje híbrido, sí, bien. es que hay Sí. muchas cosas que tienen buen nombre pero no funcionan. Esta funciona, Y esta sí, esta sí. Así que para que lo compre, es muy interesante, está con fácil acceso. vale, muchas gracias, Eduardo. Se llama John Hattie, el autor. Oye, pero tenéis que mandarle el libro de regalo, pues ya no te sirve nada mostrarlo, buscarme y después vamos a quedar en vergüenza si el libro no le llega a Jano Prieto. El dato. No, tenéis que regalarle el libro, no, sí, sí, No, le dijiste Está bien, casi vamos a como, averiguar ahí. Oye, se casi como retractó en 30 en segundos. 30 segundos de retracto. acuérdate, la sangre palestina no se puede. Lo prohíbe su No, sangre. Dijo, te tengo un no. regalo y se arrepintió al tiro. Y se No, le arrepintió tenía el el regalo tiro. del gato nomás. Claro. Ya después de mandar el nombre del libro, voy a tener que mandar yo el libro de regalo. Está con mi nombre y Sabemos todo. dónde vive, vamos a ir a robar el libro. Vamos a ir a robar el libro. Mira, si tenéis como 40 atrás para que te leáis tranquilo, así que no hay ni cachar que te falta uno. Así que esa es la pura verdad. Mira, estaba a punto de decir que se había ganado palomita blanca, poco menos que Jano Prieto, y Mira, muere que Enrique quedar Lafourcade. callado. Claro, Si pero no, yo me acuerdo de cuánto si vale no el le show. entregamos el libro, no nos van a creer ninguno de los regalos que damos en los videos. No, sí, no, probable, y esto ya quedó grabado, así que vamos a cumplir y después vamos a exigir la foto de Alejandro, muchachos, con el libro en sus manos, ya, así que Claro. mira, nos vamos a demorar probablemente, pero lo vamos a lograr, así que Eso fideliza a la sí, gente. cumplir con la palabra, por cierto que sí, Juan así que Pablo atendió la dirección. exactamente. Oye, así que eh, nada más, pues Alejandro, tus palabras para tus ex alumnos, no sé si la casa tener ex alumnas. Sí, Pero pues. ahora estamos usando el concepto ex estudiantes como para englobar Claro. todo el Todo espectro, género. ¿cachai? Así que la cámara es tuya, Alejandro. Mira, no, gratitud nomás, muy agradecido. Yo creo que hay dos cosas que ha permitido esta reunión virtual. Una es la mirada retrospectiva, que siempre es un privilegio tenerla, y me han obligado a mirarme para atrás, y eso siempre es muy, muy enriquecedor. Por un lado eso. Y por otro lado, uno lo hace porque hay cariño acá. Si no, al final uno se mueve, puede decir que se mueve por muchas cosas, pero una de las cosas fundamentalmente que uno mueve es el cariño, y si hay algo, fíjate que yo y muchos otros, ¿no? Docentes y muchas otras docentes, profes, pedagogas, es increíble cómo a veces tú te abre mundo ser profe, en la medida en que
primero tienes un contacto permanente con la actualización de la juventud. Y segundo, tienes la sensación de que esas personas que están ahí, sean quienes sean, tú tienes que ser incondicional ante ellos. Y piensen como piensen, sean como sean, tengan las características que tengan, incluso si te traten bien o no o te traten mal a ti, tú eres de alguna forma el garante de su crecimiento. Hoy día se habla de garantía de derechos, antes no existía ni siquiera ese concepto muy, muy patente. Y esa incondicionalidad, fíjate, el obligarme a mí mismo a esa incondicionalidad ha sido un camino de crecimiento tremendo. Yo creo que como profe uno tiene la gran oportunidad de ser una persona muy sabia y tiene también la gran oportunidad, si no lo toma bien, de ser una persona muy amargada. Y esas oportunidades hay que aprovecharlas con el tiempo. Y sin lugar a duda, este lema que no es exclusivo de los maristas, sino que existe en otras congregaciones también y en otros movimientos, pero de que la clave para poder educar es el amor, ahora con muchos matices, con mucha más complejidad si tú quieres, pero esencialmente sigue siendo una verdad tremendamente absoluta. Y también que uno no deja de aprender nunca a propósito de lo que Eduardo presentaba hoy día. Eso yo creo que también es un desafío permanente para todos, para estudiantes, para apoderados, apoderadas, para exalumnos. Si hay algo que ha enseñado la vida y que cada vez enseña más, es que no puedes dormirte en los laureles y decir, listo, ya aprendí todo. Porque siempre se aprende algo nuevo y sobre todo se aprende del contacto con los demás y con las otras experiencias de vida. Así que ha sido un regalo para mí también y se lo agradezco a ustedes también, pues, con todo el cariño que hay hacia ustedes también de años. No, y muchas gracias, y también a nombre también de los exalumnos, y no tomo quizás lo personal, pero agradecer también tu actitud, tu frontalidad, tu transparencia en los momentos oscuros, en donde no sabíamos noticias del colegio y eras tú el que nos informaba a través de Facebook de lo que estaba pasando, de todos tus comunicados, de estar presente, de tus opiniones, también haber tenido también que recibir, ¿cierto? Haber tenido que funcionar a veces como escudo de muchas cosas, a veces justa, a veces injusta, a veces con cariño, a veces no tanto, digamos. Y te tocó a Dulce y a Gras, como también le tocó a varios profes que estaban ahí, me acuerdo, por cierto, de Rodrigo Marchán, me refiero, de Ernesto, de don Jorge, también en su momento tenía que haber dolido mucho también a Raúl y a muchos más, ¿para qué decirlo? O sea, mi entrenador de rugby fue Jorge Concha, así que mi cariño profundo también hacia él. Y estar ahí, escuchándolo a todos y contándonos a todos y informándonos a todos, es una labor que de partida tú asumiste, a mi juicio, no creo que nadie te haya designado a hacer eso. Yo creo que eso te nació. Y siempre lo he pensado así, todos lo hemos pensado así, y por eso es tan especial también tenerte aquí en este día, porque a mi juicio, en ese sentido, tú cumpliste un rol muy importante para nosotros, y en que nosotros también llegásemos también a reformar o a refundar este centro, si uno quiere hablarlo de esa manera. Nosotros somos unos profundos agradecidos de también de también haya habido este espíritu ético también, ¿cierto? De solidarizar con saber qué está pasando adentro, ¿cierto? Y vivir todo eso. Así que, nada, eternamente agradecido de tu calidad humana, de tu calidad profesional, por cierto. Suerte en el doctorado, los doctorados son largos y son difíciles y son complejos. Y cuando tú me decís que estás haciendo un doctorado en pensamiento complejo, yo tengo un amigo que hizo un doctorado en lógica de orden superior, ni siquiera él sabe lo que hizo, pero salió. Y me dijo, no tengo idea de lo que hice, no sé qué, yo hice demostraciones, me dijo, y no, espero que lo tuyo sea más tangible y pero es entretenido, si eso se entretiene, está bien. Me imagino que sí, pero ojalá veamos los frutos de eso y podamos tener ahí después al doctor Prieto en otra sesión acá con el grupo de exalumnos y
antes de finalizar, tomarnos también el tiempo, dado que esto se va a compartir por YouTube, hoy día estamos a 14 de julio, y también le mandamos un cariñoso saludo de cumpleaños a Necho Reyes, que está de cumpleaños Así hoy día. es. Así que no te vamos a cantar cumpleaños Necho porque no nos va el Canito, cero. el Canito Cantareno, el mismo día. El Cano Mira tú. también. Mismo Mira día. tú. Bueno, feliz cumpleaños a los dos. Así que cuando esta pandemia acabe ahí, con torno atrás, entonaremos algún cumpleaños feliz ahí en el Estadio Marista, y ahí aprovechamos también de amarrar a Jano y seguir esta conversación con una botella de vino y De todas maneras. con más cercano. Así que agradecerle a todos, síganos por favor viendo y trataremos de ahí de a poco ahí reencantándonos con esto. Alejandro, buenas noches y muchas gracias por tu presencia. Que estén bien. Gracias, Saludos a abrazo. todos. Alejandro, Chao, saludos a Jano. tu familia. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Gracias, Jano. Muchas gracias.